Tome su Biblia, vamos a ir a la Escritura. Me gustaría que así sentaditos hagamos nuestra confesión bíblica primero que nada, mis hermanos. Y vamos a decir: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: y somos servidores del Señor. Amén. A lo largo de la vida se pueden reunir diversas historias de hombres y de mujeres que se han sacrificado por otros. Hombres y mujeres que se han sacrificado por sus hijos, por sus esposas o por sus esposos, por algún familiar, quizá por sus padres también. Pero también hay historias de amigos que se han sacrificado por sus amigos. Jesús dijo que no hay mayor amor que poner la vida por un amigo, porque al fin de cuentas, un padre, como quien dice, tiene hasta la obligación de sacrificarse por sus hijos. Quizá un esposo por su esposa, o por algún familiar, por nuestros padres incluso. Hay cierta obligación, pero por un amigo no hay obligación de sacrificarse. Y por eso el Señor valora tanto a aquella persona que está dispuesta a poner su vida por amor de un amigo. Imagínense ustedes que es un poco lo que hizo Jonatán con David. Él expuso su vida por aquel amigo suyo. Entonces los familiares tenemos obligación de sacrificarnos por nuestros familiares. Son nuestra sangre, son nuestra carne, pero un amigo no tiene esa obligación. Si se sacrifica un amigo por otro amigo, diríamos que está haciendo algo más que un padre, algo más que un hijo, algo más que un esposo. Está haciendo algo más porque no hay ningún vínculo de afinidad o de consanguinidad entre una aquella persona por la cual se está sacrificando. Y entonces cuando nosotros hemos transcurrido a lo largo del primer ciclo del año hablando de este tema tan precioso, sirvo como sirves al Señor, andando en los caminos del Señor, hemos desarrollado una serie de segmentos cada domingo. Ustedes recordarán que hemos conocido un poquito, por lo menos, la vida de Martín Lutero, Juan Calvino, y no me recuerdo qué otros nombres, pero eran 7 la segunda lista que nos dio Isaac de la semana pasada. Hemos conocido a nuestros mayores hermanos en este ciclo y vamos a seguir conociendo a muchos de ellos a lo largo del año. De hecho, pues vamos a conocer no solo a los precursores de la Reforma Protestante, que es de los que hemos hablado hasta ahora, quizá vamos a conocer a nuestros mayores que están más cercanos en el tiempo a nosotros y quizá más cercanos también en algún grado de relación con nosotros. Así que vamos a conocerles, pero hoy, solo por hoy, que estamos en la semana de transición, en nuestro domingo de transición, y que celebraremos la cena del Señor, hermanos, no tendremos el segmento conociendo a nuestros mayores. Pero les cuento que nuestro mensaje, nuestra predicación, nos ayudará a conocer al mayor de nuestros mayores. ¿Y quién es el mayor de nuestros mayores? Pues nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Les invito pues a tomar su Biblia y vamos a leer en Mateo capítulo 20, verso 28. Solo un versículo. Más adelante leeremos otro. Mateo 20, 28. Cuando lo encuentre, póngase un momentito de pie, por favor, y así leemos todos juntos este versículo
con mucha calma, leeremos lo que dice la palabra. Mateo 20:28. Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo esperaba que leyeran conmigo, pero como no leyeron, ahora les toca a ustedes. Léanlo por favor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora todos juntos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tomen su lugar. Cristo vino ¿a qué? A servir a la humanidad. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, el mayor de nuestros mayores. Como podemos ver nosotros el tiempo de la manifestación de Jesucristo en la tierra, según lo que relata Juan en el capítulo 1 y versículo 14, dice: y le vimos y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir, Juan está diciendo, nosotros fuimos testigos de que Él realmente vino a la tierra y habitó entre los hombres y se hizo hombre para habitar entre nosotros, pero Él venía a servir a la humanidad. Cristo mostró que tenía toda la autoridad porque era el Hijo de Dios, pero también se encargó de servir a esa humanidad, se encargó de servir a los hombres. Nosotros podemos ver a lo largo de los evangelios, que decimos así, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a esos 4 libros que relatan el Evangelio de Jesucristo, podemos ver historias de cómo Él servía a las viudas, de cómo Él sirvió a los huérfanos, a los necesitados, a los paralíticos, les dio el amor de Dios, sirvió a un padre angustiado por su hijo, a un ciego en el camino, sanó a 10 leprosos. Él le dio de comer a un montón de gente hambrienta a través de milagros que Él hacía. Pero ¿cuál fue su mayor servicio, mis amados hermanos? Su mayor servicio fue dar su vida, poner su vida por sus amigos. Porque realmente yo creo que ni amigos éramos. La Biblia de hecho dice que éramos enemigos de Dios. Entonces esto adquiere una relevancia más grande, tiene un mérito mucho más grande, porque entonces Él no puso su vida por sus amigos, sino por sus enemigos. Ustedes, sí, y usted también. Enemigos de Dios éramos nosotros, y yo también. Y Él puso su vida. Ese fue su mayor servicio, además de todo lo que relata la Escritura que Él hizo. Él vino a dar su vida, dice nuestro versículo que leímos, en rescate por muchos. O sea, la clave de su servicio es venir a poner su vida a cambio de la nuestra, porque la nuestra no valía ni un céntimo. La nuestra estaba totalmente sucia. La nuestra estaba condenada a la perdición eterna. La nuestra no tenía ningún valor. Y Cristo vino a darle sentido a nuestra vida. Cristo vino a añadir valor a nuestra vida. Cristo vino a darnos una nueva expectativa para la eternidad. Sin Él, nosotros estaríamos irremisiblemente condenados a la perdición. Pero Cristo dio su vida para que nosotros pudiéramos tener salvación. Él no tenía obligación de morir por usted y por mí, de ninguna manera. No tenía ninguna obligación, según lo que dice Juan 10:17. Por eso nosotros, hermanos amados, deberíamos estar profundamente agradecidos, pero profundamente agradecidos con Jesús. ¿Por qué? Porque puso su vida por nosotros cuando aún éramos débiles, dice la Biblia. Hay otra versión más antigua que dice cuando aún éramos flacos.
Y ciertamente Él dio su vida cuando yo no llegaba ni a flaco todavía. Después ya llegué a flaco. Después de que nací, crecí, llegué a flaco. Hablando físicamente. Pero la palabra flaco o débil en la Escritura quiere decir pecadores. Es decir, siempre estuvimos nosotros tendientes al pecado. Y esa es nuestra gran debilidad como seres humanos. Pero Él, viendo nuestra gran necesidad y viendo que nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos, Él decidió hacer algo por nosotros. Él decidió hacer algo por nosotros. Qué lindo es cuando uno ve actos altruistas. Por altruistas, entiéndase, actos que van en favor de otras personas. Actos que una persona ejecuta con el fin de beneficiar a otra. Eso es altruismo. Y cuando uno ve a personas haciendo cosas tan bonitas por otra persona, es impresionante, es conmovedor, hermano. Yo no sé si le ha tocado presenciar una escena así, o usted mismo ha sido el protagonista de hacer algo bonito por una persona. O quizá otra persona hizo algo especial por usted, algo que le benefició, algo que le ayudó. Esto, hermanos, es realmente de valorarlo, de agradecerlo. De verdad, yo pude ver un video en donde un señor que vendía algo, o su bicicleta, llevaba su bicicleta, no sé si un canasto o algo atrás, probablemente era vendedor de pan. Iba en su bicicleta, pero iba en una subida como esta. Y se miraba que ya el señor ya no aguantaba subir, y venía un motorista. Y se pone el motorista en la par de él y estira la pierna, y con la pierna, y lo va empujando, hasta que sale al plan. Miren qué bonito, usted ya se pasa y lo despide, y el señor bien agradecido. Dijo, qué bonito. Yo quisiera ser ese ciclista, dijo. Uno debería pensar en ser el que ayuda, no en el que ayudaron, ¿verdad, hermanos? Y el Señor hizo mucho más que empujarnos en la subida. El Señor hizo mucho más que un acto altruista por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Cristo, el mayor de nuestros mayores, vino a servir a la humanidad. Por eso es que debemos estar agradecidos con Él. Y por eso es que nosotros debemos servirle, mis hermanos amados. Nosotros que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros que ya nacimos de nuevo, nosotros somos parte de una congregación. Qué mal, que bien es una congregación y es parte de la familia del Señor, y nos deberíamos de sentir bien acá en esta familia. Pero debemos servir al Señor en lo que podamos. Hagamos el esfuerzo por servirle de una o de otra manera. Todos tenemos alguna forma en que podemos servir al Señor. Si no es de una manera, será de otra. Pero nosotros debemos aprender de Él. Así como hemos aprendido de los mayores, de los que mencionaba yo en los segmentos que hemos tenido cada domingo, debemos aprender especialmente de Él. Cristo puso su vida por nosotros. Ese es el punto principal aquí. Cristo puso su vida por nosotros. Quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 10, el versículo 15. Juan 10, 15. Y cuando lo encuentre, por favor, póngase sobre sus pies una vez más. Y leemos estos versículos del 15 al 17. Juan, capítulo número 10, versículos del 15 al 17. Si puede leer en voz alta conmigo, hágalo. Dice así. A ver, ya me perdí. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Amén. Hasta ahí leer. Sentémonos, por favor. Cristo puso su vida por nosotros. Ya dijimos antes, el mayor servicio que Jesús hizo fue haber dado su vida por nosotros. Fue haber muerto en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos vida. Pero en este pasaje como que nos lleva a un poquito más de detalles. En este pasaje se hace más evidente esa realidad al poner Cristo su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay un conocimiento mutuo de Él y del Padre, el conocimiento de Dios para poner la vida. Piense en alguna situación natural de nuestra vida en donde un hijo quiere hacer algo. Vamos a imaginar, acabamos de estar en San Juan, Comalapa, con el Concilio General de la Misión, y una de las cosas que nos pidieron fue que oráramos por un carrito que había comprado un joven de ahí de la iglesia, el joven hijo del pastor. El joven, por supuesto, tiene su hogar y es independiente de su padre, pero él compró su carro y quería que oráramos por ese carro. Y cuando yo compró su carro, no como de nosotros, la mayoría hemos comprado de segunda, de tercera o de cuarta. No, él fue a la agencia y compró su carrito de agencia, del año actual. Y entonces digo yo, qué bendición. Él compró su carro. Yo no sé si él, antes de comprarlo, le dijo a su papá, ¿qué dices tú? Quiero comprar un carro en estas condiciones. ¿Qué dices tú? ¿Lo compro? No sé, no le pregunté esos detalles. No sé si su papá le dijo, está bien, hijo. O si fue el papá que le dijo, mi hijo, ya sería bueno que te compres un tu carrito. A lo mejor también, ¿verdad? Pero es evidente que el papá, el pastor, estaba feliz de la compra que había hecho su hijo. Él estaba contento, y el hijo, por supuesto, también. Un carro muy bonito, por cierto. Y en este caso, vemos a Jesús y al Padre que estaban en plena coordinación, en pleno acuerdo. Porque el Padre sabía a qué iba a enviar a su hijo al mundo. Él sabía que no iba a ser fácil para su hijo. Pero el hijo también estaba en conocimiento de lo que iba a suceder. De hecho, si usted lee los versículos siguientes, dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo para volverla a tomar. Entonces había un conocimiento del Padre y del Hijo acerca de lo que iba a suceder, porque hoy día hay tantas cosas que hacen los hijos que los padres no sabían que iba a suceder. ¿Qué te endeudaste con ese carro? Pues sí, papá, endeudé. ¿Y cuánto ganas, pues? ¿Y te alcanza para pagar? Sí, me alcanza. ¿Y te queda para comer? No, ya no, pero sí me alcanza para pagar. Como hace un tiempo se molestaba mucho cuando empezaron a surgir las antenas parabólicas, que grandotas. Y se miraban unas antenas parabólicas en los techos de unas casas bien sencillas. No tenían para construir la casa, pero sí para poner antena parabólica. Porque la idea era mirar el mundial, ¿verdad? La idea era ver buenos programas en la televisión. Lo que estoy diciendo aquí, hermanos, es que había tanto consenso del Padre como del Hijo para hacer lo que Él hizo, poner su vida por nosotros, poner su vida por las ovejas. Y ese conocimiento entonces le llevó a que el sacrificio que Él hizo fuera mucho más valioso, porque no solo contaba con la disposición de Jesucristo mismo, sino contaba con la aprobación absoluta del Padre Celestial. Y entonces, hermanos amados, en el orden en que suceden los acontecimientos, Jesucristo dice, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. En otras palabras, Él está diciendo, mi Padre quería que yo los salvara. Y Él estaba de acuerdo en hacer lo que Él quería, que era salvarlos a ustedes. Ese sacrificio entonces tiene un gran valor, hermanos, el conocimiento mutuo que ellos tenían para poner su vida por causa de nosotros. Pero lo otro es que vino a formar un rebaño de dos que habían. Leímos ahí los versículos.
y dice, tengo otras ovejas. ¿Por qué dice él, tengo otras ovejas? Porque su primer rebaño, ¿cuál era, hermano? El pueblo judío. El pueblo de Israel era su pueblo. La Biblia dice, Juan 1:11, a lo suyo vino. Es decir, a su pueblo, a los judíos vino él a salvar. Pero los suyos no le recibieron. Más a todos, y ese todos se incluyen las otras ovejas. Tengo otras ovejas. Y entonces lo que leímos aquí en estos versículos es que de aquel pueblo judío y del resto del pueblo que no es judío, que han creído en Jesucristo como su Salvador, entonces Él ha formado un rebaño, un solo pueblo de dos que habían. Mire, hasta ese logro podemos atribuirle a Jesucristo el hecho de que ya no se diga más en la iglesia los gentiles y los judíos, como sucedía, por ejemplo, en el tabernáculo. En el tabernáculo había un atrio de los gentiles. Eso quiere decir todos los que no eran judíos hasta ahí podían llegar. Después había un atrio de las mujeres, pero esas mujeres eran mujeres judías, ¿ya? O hebreas. Y un atrio de los hombres, que eran hebreos. Los gentiles no entraban ni al de las mujeres ni al de los hombres, ellos se quedaban en el más lejano. Más de que nosotros estábamos alejados realmente del Señor, pero Él vino y tomó esos dos rebaños y formó un solo pueblo, una nueva nación, la iglesia de Jesucristo. Dios ha formado un nuevo pueblo y ahora nosotros podemos cantar con toda solvencia, con toda libertad, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese pueblo somos nosotros, y lo pueden cantar los judíos, los que han creído en Cristo también como su Salvador, lo pueden cantar. Y finalmente, lo más maravilloso es que con la facultad, la autoridad y el poder de Dios, Él puso su vida, pero la volvió a tomar de nuevo. Y eso es a nuestro favor, eso juega también a nuestro favor, porque ¿qué habría pasado si Cristo no resucita, hermano? ¿Qué creen ustedes que habría pasado? ¿Estaría usted aquí si hubiera un Cristo que no resucitó? Murió por usted, sí dio su vida por nosotros, pero se quedó muerto. Y allá le llevan flores todavía, cada día de los santos. ¿Estaría usted aquí? ¿Estaríamos nosotros aquí? Y si estaríamos, seríamos, como dice el apóstol Pablo, los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración, creyendo en un Cristo muerto. Sería semejante a creer en un Dios inerte, en un Dios que no tiene vida, en un Dios de palo, un Dios de madera. Sería tanto como Él, creer en un ídolo, porque Él no vive. Pero Cristo puso su vida y la volvió a tomar. Él no se quedó muerto. Él tiene toda la autoridad para tomar su vida y por lo tanto toda la autoridad para darnos vida a nosotros. Él se levantó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Así dice la Escritura. Así también tiene poder para dar vida a todos los que se acercan a Él o se acercan a Dios por medio de Él. O sea, nosotros. ¿Qué está diciendo esto? Que el día de la resurrección, el día que Cristo venga por su iglesia, si usted y yo estamos muertos, nos iremos con Él. Y si estamos vivos, nos iremos con Él. Lo único es que los muertos van ganando ventaja. El que se muere en Cristo, tiene ventaja, porque según el relato ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en los aires y estaremos con Él para siempre. Muerto o vivo, usted va a la eternidad con Cristo. Sí creyó en Él, sí creímos en Él. Entonces sí vale la pena creer en Cristo. Pero si no hubiera resucitado, hermano,
perdiendo el tiempo, tal vez nos íbamos al estadio. ¿Habrá partido hoy? No saben. Todavía no darás tiempo. O estuviéramos viendo micos en la aurora. O viendo los pingüinos. O estaríamos abriendo la boca en el Parque Central. Asoleando. En otro, ¿no? Perdiendo el tiempo, pues. Pero aquí estamos, atesorando coronas para la vida eterna, hermano. Aquí estamos esperando activamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como este mensaje no pretende ser extensivo, quiero decirles a manera de conclusión que todos los mayores que hemos conocido hasta ahora, como los reformadores protestantes, son continuadores de una obra que ya se había comenzado. Incluso a lo largo de nuestra vida cristiana hemos conocido a personajes y vamos a seguir conociendo otros personajes bíblicos en las siguientes series, pero ninguno de ellos se acerca siquiera al mayor de nuestros mayores, que es Jesucristo. Él es el fundamento de toda esta obra. Pero habrá muchos hermanos en la Biblia que son nuestros mayores, como los patriarcas, como los profetas o como los apóstoles, que son nuestros mayores, pero el mayor de todos es quien dio su vida por usted y por mí, y que la volvió a tomar para que tengamos garantizada también nosotros la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo es merecedor de nuestra gratitud, es merecedor de nuestra alabanza. Él merece la honra y Él merece que nosotros le sirvamos. Por eso, mi amado hermano y mi amada hermana, no solo lo celebremos, no solo hagamos cultos de avivamiento y de celebración, sirvámosle todo lo que podamos. Vivamos vidas que honran su precioso nombre. Que nuestras vidas todo el tiempo estén agradando a Dios, porque Él ya hizo una gran obra por nosotros. Que nunca se ríe.